¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues fíjense que hoy, pues la titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, informó que este último día de julio, estamos a 1 de agosto, el juzgado tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México dictó sentencia absolutoria a Israel Vallarta Cisneros. ¿Saben quién era él? Pues el que estuvo privado de su libertad casi 20 años sin sentencia desde el 8 de diciembre de 2005. Rosa Isela Rodríguez explica que durante el proceso se interpusieron al menos 10 recursos de apelación, se promovieron 6 juicios de amparo y se tiene registro de la interposición de 7 recursos de revisión y 3 de quejas. Durante todos esos años, la funcionaria indica que el Comité contra la Tortura emitió un comunicado al Estado mexicano solicitando garantizar, así dice el documento, la atención médica y psicológica adecuada e inmediata, tanto de las medidas de protección para evitar represalias por haber presentado una denuncia y también aplicar las medidas alternativas a la privación de la libertad. En este caso, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió no olvidar cómo fue la detención de Israel Vallarta Cisneros y el montaje que alrededor de su caso se hizo de parte de el Loret de Mola, el Lord Montajes, uno de los periodistas más corruptos que tiene México, y pues en aquella ocasión este montaje televisivo por Televisa, por cierto, por Loret de Mola y encabezado por Genaro García Luna, hoy preso allá en los Estados Unidos por narcotráfico. Entonces, por fin, después de 20 años se le hace justicia. Recuerden a Florence Cancés, la francesa, que era supuestamente la pareja de Israel Vallarta Cisneros. Bueno, pues ya se dictó esta situación en torno a su figura y bueno, al parecer, pues no sé si después de 20 años podamos decir que se hizo justicia en un caso tan vergonzoso de la justicia mexicana en aquellos años y sobre todo del periodismo nacional que quedó y ha quedado en total descrédito, sobre todo por la figura de Loret de Mola, quien no solamente hizo montaje en estos casos, sino ha hecho otros, muchos más. Todavía hay gente que le crea a este tipo, pero bueno, ahí está el asunto que queda más o menos resuelto, si es que se puede hablar de esta cuestión. Administrar justicia después de tantos años, pues es difícil asimilarlo. Luego, la Secretaría de Gobernación, a través de Rosa Isela Rodríguez, su titular, presentó los avances de la estrategia de repatriación México Te Abraza, cuyo objetivo pues, es recibir y atender las necesidades de nuestros connacionales, pero también garantizar y respetar el ejercicio de sus derechos humanos. Del 20 de enero al 31 de este mes que acaba de terminar, julio, 75.914 connacionales han sido repatriados, de los cuales 36.162 ingresaron a alguno de los 10 centros de atención a los cuales se les ha brindado más de 436.000 servicios de todo tipo. Se han entregado más de 145.900 raciones de alimentos en los centros de atención y se han brindado más de 13.800 atenciones médicas. Se han entregado además 41.298 tarjetas Bienestar Paisano de 2,000 pesos para gastos de traslados, independientemente de otro tipo de apoyos en este terrible proceso que hemos vivido desde que Donald Trump inició su mandato allá en los Estados Unidos. Por cierto que pues Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum explicaron ya el tema muy importante de las barreras no arancelarias luego de esta cita que tuvo la presidenta vía telefónica, encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su anuncio que se refiere a todo aquello que no son específicamente aranceles, todo aquello que no es monetario, sino que son condiciones de comercio entre ambos países. Claudia Sheinbaum explicó que las barreras no arancelarias se refieren sobre todo a una serie de temas que desde el punto de vista de los Estados Unidos es importante revisar porque no van acorde con el tratado, pero la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que la mayoría de ellos ya fueron revisados y como ejemplo
tocó el tema que estarían eliminando como los elementos de propiedad intelectual y las patentes. Ahí hay que decirlo, Marcelo Ebrard reconoció el nivel altísimo de negociación que tuvo nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, que creo que todo el mundo lo avala, en esta llamada con Donald Trump. Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, pues destacó este manejo que tiene la presidencia en la cuestión de acuerdos políticos con el presidente de Estados Unidos, porque dice Marcelo Ebrard, alguien que conoce mucho de estos temas, fue secretario de Relaciones Exteriores con Andrés Manuel López Obrador, ahora secretario de Economía, está enfrente del Tratado de Libre Comercio y su negociación, por eso pues es una autoridad para decir que fue espléndido, y la firmeza con la que se defendió los intereses de México de parte de Claudia Sheinbaum, lo que refleja su capacidad para convencer al presidente Donald Trump, que es muy grande a nivel internacional. Subraya que lo que se ha logrado pues tiene un impacto enorme, porque mantiene a México en una posición mucho mejor, más ventajosa que el resto de los países del mundo, algo que es significativo, que no le gusta a la oposición y a sus testaferros de los medios masivos de comunicación, los tradicionales. Y luego Claudia Sheinbaum, pues también en el entorno que está viviendo México, pues se congratuló y destacó los resultados de la más reciente encuesta nacional de ingresos y gastos de los hogares sobre el incremento de los ingresos y la reducción de las desigualdades en México. Enfatizó que el decil entre los más ricos y los más pobres es un nivel de medición. Durante el periodo de Felipe Calderón la diferencia era de 35 veces su ingreso y ahora se redujo a 14 veces. Señala que en periodos pasados México llegó a ser el país más desigual del mundo y ahora tiene una posición, pues digamos, ventajosa, una posición de mayor justicia social. Y luego pues hay hay cuestiones que no se han hablado sobre esta conversación entre Sheinbaum y Donald Trump. Nadie o muy pocos han recogido lo que dijo Trump respecto a esta llamada que tuvo con la presidenta, y aquí tengo un extracto de lo que dice Trump sobre la conversación precisamente con nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. Dice Trump: acabo de concluir una conversación telefónica con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que resultó muy fructífera, ya que nos conocemos y entendemos cada vez mejor, eso lo dijo Trump. Las complejidades de un acuerdo con México son algo diferentes a las de otros países en el mundo, debido a los problemas y las ventajas de las fronteras. Y entonces dice el presidente Trump: hemos acordado extender por un periodo de 90 días, como lo platicó la presidenta Sheinbaum ya, pero ahora del lado de Donald Trump, ¿qué es lo que piensa? Y dice: hemos acordado extender por un periodo de 90 días exactamente el mismo acuerdo que tuvimos durante el corto periodo anterior, es decir, que México seguirá pagando un arancel del 25% al fentanilo, algo que pues yo diría, ¿what? ¿Qué quiere decir con esto? Un arancel del 25% a los automóviles y un arancel del 50% al acero, al aluminio y al cobre. Luego vamos por eso del fentanilo. Bueno, además México acordó eliminar de inmediato sus numerosas barreras comerciales no arancelarias, y hablaremos con México durante los próximos 90 días con el objetivo de firmar un acuerdo comercial dentro de ese plazo o incluso más. En la reunión, pues ahí estuvieron presentes en la conversación con Claudia Sheinbaum, pero acompañando a Donald Trump, el vicepresidente J.D. Vance, el secretario del Tesoro Scott Bessent, el secretario de Estado Marco Rubio, ya lo conocemos, el secretario de Comercio Howard Lutnick, el representante comercial de Estados Unidos y el embajador Jamieson Greer, la jefa de gabinete Susie Willis y el subjefe de gabinete para políticas y asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Stephen Miller. Se mantendrá, dice Trump, la cooperación en la frontera en todos los aspectos de la seguridad, incluyendo la lucha contra las drogas, su distribución, la inmigración ilegal a Estados Unidos. Y así despidió en este tuit, digamos que dijo Trump: gracias por su atención a este asunto. Por eso Sheinbaum explicó esto del impuesto al fentanilo, por eso yo decía, ¿what? ¿Impuesto al fentanilo? Pues ¿de qué se trata? Claudia Sheinbaum pues lo
explicó recordando que los aranceles de Donald Trump al fentanilo, así, se refieren más que nada al 25% de aranceles que se le aplica a las exportaciones de México que están fuera del TECMEC, es decir, que todo lo que está dentro del TECMEC no tiene arancel, y con excepción del sector automotriz, el acero y el aluminio que ya hemos comentado, pero lo que está fuera sí se le aplicará el 25%. Bueno, ahí Sheinbaum ya ha explicado pues esta prórroga para los aranceles de Estados Unidos hacia México tras la llamada con Donald Trump de 90 días. Informó que México pues ha logrado un buen acuerdo para aplazar estos aranceles, esos que sostuvo en la conversación con Donald Trump. La presidenta apuntó que este acuerdo permite salvaguardar el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá, y confirma que se mantienen los aranceles para el sector automotriz, el aluminio, al acero, aunque subraya que hay un descuento para las partes que se fabrican en México y en Canadá, según lo señaló. Dice la presidenta, pues tenemos el mejor acuerdo en el mundo con Estados Unidos dentro de lo que cabe, dadas las políticas de Donald Trump. Y dice la presidenta, pues nos mantenemos como estamos, son 90 días muy importantes para seguir platicando, dialogando, construyendo un acuerdo a más largo plazo, algo que pues a la oposición, a la derecha, pues le irrita, le revuelve el estómago, pero es un acuerdo muy, muy importante para nuestro país. Hay un asunto que también destaca la presidenta, la salida de Iberdrola de México. Dice que Cox, este grupo empresarial, hará inversiones en México. Cox adquirió los activos de Iberdrola, y dice Sheinbaum que habló personalmente con los directivos de esta empresa de Iberdrola, y explica que tomaron la decisión de dejar el país, dejar México, a Dios gracias, por una inversión muy grande en otros países, según ellos, particularmente en Europa, donde ganaron un concurso. Sheinbaum dijo que Iberdrola optó por orientar la mayor parte de sus inversiones a este proceso, una empresa corruptísima, ya sabemos su historial. Y por su parte también Sheinbaum detalló que la empresa Cox compró los activos de Iberdrola en México y que están muy comprometidos con la inversión en nuestro país con diversos proyectos. Aclara la presidenta que la decisión de Iberdrola no está relacionada con algún problema que tuvieran con México, yo digo que sí, sino con una decisión empresarial. Pero bueno, así se zafó la presidenta del asunto de hablar más de Iberdrola, que tiene un historial muy negativo y de una gran corrupción en México, y pues como mexicanos decimos que se vayan por donde vinieron y que se vayan muy lejos, mucho más allá de donde vive ahora nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que se vayan a la... Con eso me despido, les doy las gracias, ojalá me dejen un comentario sobre estos temas que he platicado con ustedes, y regresamos desde luego más tarde.